A la 1 de la madrugada, mi hija se me cayó en la puerta. Traía los ojos hinchados y los labios reventados. Llorando bajito, me lo soltó todo. Javier me pegó por su amante. Yo nomás la abracé sin decir nada. Le ayudé a meterse a la casa, y calladita, me fui a poner mi viejo uniforme del ejército, el que guardo bien planchado. Preparé las balas. Luego, le marqué al licenciado. «Empieza el plan ahora», le dije. «Me da gusto que estés aquí. Si estás viendo este video, dale un like, suscríbete y dime en los comentarios desde dónde me escuchas. Quiero saber hasta dónde llega mi historia». Acababa de apagar la tele. Me había dejado caer en el sillón viejo, ese con el resorte ya vencido, con los ojos a medio cerrar después de un turno bien pesado en la fábrica. Ser la jefa de seguridad no es cosa de vida o muerte, pero ese día me tocó separar una bronca entre dos obreros en el comedor y quedarme a escribir el reporte hasta tarde. El cuerpo me pesaba como si cargara piedras. Nomás quería dormirme y no saber de nada hasta el otro día. Afuera, en la calle de adoquín de la colonia Vasco de Quiroga, aquí en Morelia, los perros le ladraban a las motos de los chavos que pasaban zumbando, como si la noche fuera de ellos. Ya era la 1, pero el barrio se negaba a callarse. Seguro los muchachos andan en la esquina, con su caguama y un cigarro como siempre, pensé, tratando de que el ruido se me fuera de la cabeza para poder descansar. De repente, unos golpes en la puerta de madera me hicieron brincar del sillón. Sonaron apurados, fuertes, de esos que te anuncian que algo malo pasa. El corazón se me fue a la boca, y mi instinto, ese que me quedó de mis años en el ejército, se despertó de golpe. ¿Quién podía tocar así, a estas horas de la madrugada? Caminé deprisa, agarrando un palo de escoba por si las dudas. «¿Quién es?», pregunté para afuera, con la voz un poco rasposa, no por miedo, sino porque un frío feo se me estaba metiendo en el cuerpo. Nadie me contestó. Nomás se oyeron otros 2 golpes, más despacito, y luego una vocecita quebrada, que apenas se oía. «Mamá, ábreme, por favor». Sentí que me quedaba tiesa. Era la voz de Elena, mi única hija. Le quité el pasador a la puerta con las manos temblando, con el corazón hecho un desmadre en el pecho. Apenas abrí, Elena se me derrumbó en los brazos, temblando como un pajarito asustado. La abracé fuerte, sintiendo su cuerpo aguado, como si ya no le quedaran fuerzas ni para tenerme coraje. «Elena, ¿qué te pasó, mija?», le pregunté, con la voz ya rota. La luz amarilla del foco de la entrada le pegó en la cara y sentí que se me iba el aire. Tenía el labio partido, con un hilo de sangre seca en la orilla, y el ojo izquierdo morado, tan hinchado que apenas si lo podía abrir. Se apretaba la panza con las manos, como si quisiera guardar un dolor muy grande adentro. «Javier me pegó por su amante», me susurró, antes de soltarse en un llanto que partía el alma. Sentí que la sangre me empezaba a hervir, pero al mismo tiempo, el corazón se me hizo chiquito, como una pasa. Mi hija, mi Elena, la que crié solita y quise más que a mi vida, estaba ahí, hecha pedazos frente a mí. La ayudé a entrar, la acosté en el sillón y corrí a la cocina por un trapo con agua fría y el botiquín. «Quédate, quieta, mi hija, déjate curo», le dije, tratando de que la voz no se me quebrara, aunque por dentro sentía un terremoto. Le limpié con cuidado la sangre del labio, pero seguía saliendo, roja, viva, como si la herida la tuviera yo en el corazón. El corte en el labio de mi Elena no era cualquier cosa. Se veía profundo, feo. No era nomás la piel rota, parecía que el golpe llevaba veneno, que el daño iba más adentro, hasta el alma. Elena no dejaba de abrazarse la panza con sus manos flaquitas, temblando despacito, como si tuviera mucho frío. Con cuidado, le quité las manos y le levanté la blusa. Dios mío, casi se me cae el trapo. Un moretón gigante, negro, morado, le cubría casi todo el vientre, como si le hubieran pegado no una, sino muchas veces,
con coraje, con ganas de lastimar. Sentí que me faltaba el aire, como si los golpes me los hubieran dado a mí. Elena, ¿quién te hizo esto? Fue Javier, ¿verdad? Le pregunté, con la voz temblando de una rabia que no me cabía en el pecho, mezclada con un dolor que me quemaba. Mi hija no me contestó, nomás lloró más fuerte, y sus quejidos rompieron el silencio de mi casita, de esa casita que siempre había sido nuestro refugio. Sin pensarlo, 2 veces, agarré el teléfono y marqué el número que ya me sabía de memoria, el de urgencias del Hospital de la Luz, que está por el centro. Doctor Sandoval, por favor, prepárese. Le llevo a mi hija para allá, le dije, apurada. Mi bochito estaba en el taller porque le andaban arreglando los frenos, así que tuve que hablarle a un taxi de los que tienen su base cerca del mercado de dulces. Mientras lo esperábamos, me senté junto a Elena y la tapé con una cobija para que no sintiera el frío de la madrugada. Su celular, que había dejado en la mesita de centro, no paraba de prenderse. De reojo, alcancé a ver 7 llamadas perdidas de Javier y unos mensajes que se asomaban en la pantalla. «Abre la boca si quieres perderlo todo, perra», decía uno. Sentí que la sangre se me subía a la cabeza de puro coraje. Estiré la mano para agarrar el teléfono. Quería ver más, saber qué más le había dicho ese infeliz. Pero Elena, aunque estaba toda débil, me lo quitó de un manotazo, con los ojos llenos de pánico. «Mamá, no veas. No es nada». Me miró con un miedo que me partió el alma, como si con nomás tocar ese aparato todo se fuera a poner peor. No le insistí. Solo le apreté la mano, para que sintiera que yo estaba ahí. «Estoy contigo, mija. Ya no te va a pasar nada», le dije. Pero por dentro yo sabía que esto ya había llegado demasiado lejos, que ya no había vuelta atrás. Cuando por fin llegó el taxi, ayudé a Elena a subir, sosteniéndola con un brazo mientras con el otro cargaba una bolsita con sus cosas. De camino al hospital, Elena iba hecha un ovillo, con la cabeza en mi hombro, repitiendo una y otra vez: «Perdóname, mamá. No quería molestarte a estas horas, pero ya no aguantaba. Tuve que venir corriendo». Cada palabra que decía era como una espina que se me clavaba más y más hondo. Yo era su madre. Le había prometido desde chiquita que siempre la iba a proteger. Y ahora la tenía que llevar al hospital, en medio de la noche, destrozada por el hombre en el que un día las dos confiamos. El taxi se paró frente al hospital, donde la luz blanca y fría de un letrero iluminaba las palabras «Sala de urgencias». Ayudé a bajar a mi hija, que apenas se podía tener en pie. Su cuerpo seguía temblando y se apretaba la panza, como si se aferrara a las poquitas fuerzas que le quedaban. Le apreté la mano, tratando de que no sintiera cómo mi corazón latía, desbocado. «Estoy aquí. No tengas miedo», le susurré, aunque la verdad, yo también estaba aterrada. El doctor Sandoval, que estaba de guardia esa noche, ya nos esperaba en la puerta del hospital. Era un hombre bueno, ya grande, que nos conocía desde hacía años. Miró a Elena, luego me miró a mí, con una cara de preocupación que no pudo esconder, pero no dijo ni una palabra. Nomás le hizo una seña a una enfermera para que llevara a mi hija a un cuartito de revisión. Yo la seguí, sintiendo los pies pesados, como si caminara sobre lodo. Cuando la enfermera le quitó a Elena la chamarra delgadita que traía puesta, casi me quedo sin aire otra vez. Aparte de los golpes de la cara, tenía los hombros y las muñecas llenos de marcas horribles. Moretones morados, rojos, como si la hubieran amarrado o sujetado con mucha fuerza. Eran como acusaciones silenciosas de la crueldad de ese hombre. Me quedé parada ahí, sin moverme, agarrada a la orilla de una mesa de metal, conteniendo la rabia que me quemaba por dentro, que me pedía a gritos salir y hacer una locura. «¿Qué te hizo este infeliz?», pensé. Pero no me atreví a decirlo en voz alta por miedo a que Elena se me quebrara otra vez. El doctor Sandoval anotaba cada herida en su libreta, con la cara muy seria. «Necesitamos hacerle una radiografía para ver si no tiene alguna costilla fisurada.
dijo con su voz grave, pero firme. Yo nomás moví la cabeza, sin poder hablar, viendo a mi hija acostada con los ojos cerrados, como si quisiera escaparse de este mundo, de esta realidad tan fea. Mientras le hacían los estudios, bajé a la recepción para firmar los papeles del tratamiento y dejar un adelanto. Mi celular no dejaba de vibrar en la bolsa de mi pantalón. Un número desconocido aparecía en la pantalla. Lo reconocí en ese mismo instante. Si alguien llamaba a esas horas, justo después de que Elena llegara a mi casa, no más podía ser Javier. La rabia se me trepó a la cabeza y colgué sin siquiera contestar. No merecía ni escuchar mi voz, no después de lo que le había hecho a mi hija. Cuando volví al cuarto, Elena se había quedado medio dormida, seguro del puro cansancio y del dolor. Le subí la cobija con las manos, que todavía me temblaban un poquito. Al ver su carita, me acordé de la Elena de antes, la niña risueña que corría por el patio de la casa gritando: «Mamá, mírame cómo vuelo». Esa sonrisa ya no estaba. Se la habían borrado a golpes. Me senté junto a la cama, viéndola dormir con el corazón hecho pedazos. Yo era su madre, y sentía que le había fallado. La dejé caer en las manos de un tipo como Javier. Me culpé a mí misma, pero al mismo tiempo, una llamita de coraje y de ganas de hacer justicia empezó a arder dentro de mí. No iba a permitir que mi hija siguiera sufriendo. Nunca más. Después de que le pusieron suero y la estabilizaron, me llevé a Elena a casa. Le preparé un té de manzanilla, se lo dejé en el buró y cerré la puerta de su cuarto despacito. Ya casi amanecía. Una luz gris se metía por la ventana de la cocina. Salí a la entrada para barrer las hojas secas y me encontré a doña Lupe, mi vecina de enfrente, que ya andaba regando sus macetas. Al verme, se acercó apurada. ¿Pasó algo anoche en tu casa, Marta? Oí que golpeaban la puerta y como unos quejidos. Suspiré y le conté a medias que a Elena la había golpeado su esposo y que había venido a refugiarse conmigo. Doña Lupe apretó los dientes, con los ojos encendidos de coraje. ¿Cómo se atreve ese bueno para nada? No tiene madre. Yo nomás asentí, pero sentí que tenía una aliada. De pronto, me acordé que doña Lupe tenía una camarita de esas que graban en la entrada. Oiga, doña Lupe, ¿su cámara no habrá grabado algo anoche?, le pregunté. Asintió de volada. Sacó su celular, le picó a una aplicación y me mostró el video. Grabé la escena en mi propio teléfono, mi Elena, frente a mi puerta, tocando, desesperada, con su llanto débil que se oía en la noche silenciosa. Ver esa imagen me volvió a doler en el alma, pero al mismo tiempo supe que esa iba a ser una prueba muy importante. Le di las gracias a doña Lupe desde el fondo de mi corazón. Ella nomás me apretó la mano y me dijo con firmeza: «Haz justicia por esa muchacha. Confío en que tú puedes». Entré a mi recámara, abrí el ropero y vi mi viejo uniforme del ejército, colgado, impecable. La camisola verde olivo, los pantalones, el cinturón. Todo parecía estar esperándome. Me lo puse en silencio. Cada botón que abrochaba era como un juramento. Ya no era solo la mamá de Elena, también era una sargento retirada. Iba a usar todo lo que aprendí para protegerla. Cuando terminé, agarré el teléfono y le marqué a Ramiro Vargas, el abogado de la familia. Su voz se oía dormida. Bueno, fui directa. «Ramiro, empieza el plan ahora, mismo». Se quedó callado un momento y luego preguntó: «Marta, ¿estás segura?» Respondí sin dudar ni un segundo. «Completamente. Prepárate». Colgué y fui a la sala. Saqué mi cámara de un cajón. Me acerqué a la cama de Elena. Le quité la cobija con cuidado y empecé a fotografiar cada una de sus heridas. El labio partido, el ojo morado, el moretón en la panza. Cada flashazo era un recordatorio del daño, pero también un paso más hacia la justicia. Cuando terminé,
Me senté en la mesa del comedor, con los papeles y el video de doña Lupe. Supe que ya no había vuelta atrás. Había entrado en una guerra, no solo por mi hija, sino por lo que era correcto. Para cuando terminé de pasar a mi computadora el video de la cámara de doña Lupe, el reloj de la cocina ya marcaba las 8 de la mañana. Elena seguía dormida como un tronco en su cama, con la cara hinchada y los labios secos, partidos como si ni en sueños pudiera escaparse del dolor que sentía. Entré sin hacer ruido a la cocina y le preparé una sopita de pollo, de esa que le hacía cuando era niña, y se enfermaba. El olor a cebolla y cilantro llenó la casita. Le llevé la charola a su cuarto y la desperté con cuidado, tocándole el hombro despacito. Abrió los ojos con la mirada todavía cansada y se sorprendió al verme ahí, parada, vestida con mi viejo uniforme del ejército. «Mamá», alcanzó a decir, y luego movió la cabeza. «No tengo hambre». Me senté a su lado en la orilla de la cama, tratando de que mi voz sonara lo más suave que pude, para darle fuerza, para que supiera que tenía que seguir adelante. «Tienes que comer, mija. Necesitas fuerzas». Elena me miró con los ojos llenos de agua, y sin ganas, agarró la cuchara. Le costaba trabajo tragar, pero se tomó la sopa a duras penas. Verla así me apretaba el corazón. Hacía apenas unos años, Elena era una muchacha llena de vida, siempre con una sonrisa en la cara, llenando la casa con su alegría. Ahora estaba ahí, apagada, como una sombra de lo que fue. Decidí que teníamos que volver al hospital para otra revisión. Ese moretón tan feo que tenía en la panza no me dejaba tranquila. El doctor Sandoval nos recibió en urgencias con la cara seria, pero sin decir mucho. Pidió que le hicieran una tomografía, para estar seguros de que no hubiera algún sangrado por dentro. Mientras esperábamos los resultados, me senté en la sala de espera. Saqué mi laptop y conecté la memoria USB. El video de la cámara de doña Lupe apareció en la pantalla. Ahí estaba Elena, a la 1 de la madrugada, frente a mi puerta, tocando desesperada, con su llanto ahogado que se oía por el micrófono. Ver esa imagen me volvió a doler el corazón, como si estuviera viviendo otra vez esa noche tan amarga. Copié el video a un disco duro que traía en mi bolsa, uno de esos que se pueden guardar en cualquier lado. Le puse una contraseña, cuidando cada detalle. Sabía que lo que estaba haciendo no era nomás para proteger a Elena, sino para ir construyendo un muro de pruebas contra Javier, un muro que no pudiera derrumbar. Justo en ese momento, el celular de Elena, que yo traía, empezó a sonar. En la pantalla se leía el nombre de Javier Méndez. Sentí que el corazón se me paraba por un segundo. Agarré el teléfono antes de que Elena pudiera reaccionar y lo apagué de volada. Mi hija me miró aterrada. «Mamá, si se entera de que te conté, no me va a dejar en paz», me dijo con la voz temblando, como si el simple hecho de decir su nombre la hundiera otra vez en el miedo. Le apreté la mano con fuerza, tratando de calmarla. «Estoy aquí, mija. Ya no te van a pasar nada», le dije, pero no hablé más. Nomás miré el reloj de la pared en silencio. Eran casi las 10 de la mañana. Le saqué el chip al celular de Elena y le puse otro nuevo que ya tenía preparado. No quería que Javier la encontrara. No quería que tuviera ni la más mínima oportunidad de volver a amenazarla. Los resultados de la tomografía llegaron unos minutos después. Confirmaron que Elena tenía varios golpes fuertes, contusiones, les dijo el doctor, en los tejidos blandos, pero por suerte, no había ninguna hemorragia por dentro. Solté el aire que tenía guardado, pero el alivio me duró muy poquito. Las heridas del cuerpo de Elena iban a sanar, pero las de su alma, esas, yo sabía, iban a necesitar mucho más tiempo y paciencia. La llevé de vuelta a la casa, y en cuanto llegamos le marqué al licenciado Vargas. «Ya tengo el historial médico y el video de la cámara de la vecina», le dije, sin rodeos. Me citó en su oficina por la tarde, para que le llevara todas las pruebas. Mientras tanto,
Doña Lupe pasó a vernos con una olla de caldo de pollo, todavía calientito. «Esto es para que Elena agarre fuerzas», me dijo con su voz buena y cálida. «Si necesitas una testigo, cuenta, conmigo». La miré, sintiendo su apoyo sincero, y mi corazón se sintió un poquito más fuerte. Por la tarde, Elena trataba de descansar un poco, pero se despertaba a cada rato, sobresaltada por las pesadillas. Me senté a su lado, en la orilla de la cama, tratando de calmarla, pero ella nomás decía cosas entre sueños, asustada. Javier me empujó, y Karina, ella estaba en una esquina burlándose de mí. Al oír eso, sentí que la sangre se me subía de nuevo a la cabeza. «¿Quién es Karina?», le pregunté con la voz temblando de coraje. Elena, con la voz bien débil, me contó que Karina Solís era la amante de Javier. Me dijo que esa mujer había ido a su casa varias veces, presumiendo, como si nada, provocando a Javier para que se desquitara con ella. Cada palabra que Elena me contaba era como una navaja que se me clavaba en el corazón. Yo había comido en la misma mesa que Javier. Había pensado que era un hombre decente, un hombre que iba a cuidar de mi hija. Y ahora resultaba que no nomás la engañaba, sino que dejaba que otra mujer la humillara en su propia casa. Sentada ahí, junto a la cama, saqué mi celular y empecé a tomarle fotos de cerca a los moretones que tenía en las muñecas, incluyendo el reloj que traía puesto, para que se viera bien la hora. Cada foto que tomaba sentía que no solo estaba guardando pruebas de las heridas, sino también del dolor tan grande que mi hija estaba cargando. Sabía que estas fotos serían pruebas importantes en un juicio, pero también eran un recordatorio para mí, un recordatorio de lo que tenía que hacer para protegerla, costara lo que costara. Más tarde, llevé a Elena a la oficina del licenciado Vargas. Llevaba un portafolio viejo donde había metido todas las pruebas que había juntado hasta ese momento. El licenciado lo abrió y fue poniendo todo sobre su escritorio de madera. Las fotos de los golpes, el informe médico del doctor Sandoval y la memoria USB con el video de la casa de Doña Lupe. Ramiro Vargas era un hombre serio, de pocas palabras pero muy directo. Asintió con la cabeza y dijo con su voz firme: «Esta es una base, bastante sólida, Marta. Ahora solo necesitamos demostrar el adulterio público, y ese hombre no tendrá para dónde hacerse». Apreté el asa de mi bolsa, sabiendo perfectamente cuál era mi siguiente paso. Ya no era solo una mamá con el corazón dolido, era una sargento retirada, una mujer que no se rajaba, y usaría todo lo que sabía y todo lo que tenía para hacer que Javier pagara por cada lágrima de mi hija. Esa noche no llevé a Elena a mi casa. No quería que estuviera en un lugar donde Javier pudiera encontrarla fácilmente. En vez de eso, la dejé en casa de Doña Lupe, mi vecina de confianza. Ella le abrió las puertas de su casa como si fuera su propia hija. Le preparó un cuarto y me prometió que no le quitaría el ojo de encima. Regresé a mi casa sola, con el corazón pesado como una piedra. Me quité el uniforme militar y me puse una chamarra vieja y unos pantalones de mezclilla, tratando de parecer una persona cualquiera, no una madre buscando venganza. Saqué la cámara digital del cajón, revisé que tuviera pila y que la memoria estuviera vacía. Salí en mi bochito. Cada vuelta que daban las llantas me recordaba que estaba entrando en una guerra, no solo por Elena, sino por la justicia que alguna vez juré defender. Estacioné el carro en un callejón oscuro cerca de la cantina La Inmune, allá por el centro de Morelia, el lugar que Elena me había dicho que Javier frecuentaba con sus amigotes. La luz de neón del local, que parpadeaba en rojo, iluminaba un pedazo de la calle mojada. Me senté en el coche, agachada, con la cámara en la mano, esperando a que apareciera. El aire en el callejón olía a humedad y a basura. Me acurruqué en el asiento del bocho, tratando de hacerme chiquita, invisible. La música de banda que salía de La Inmune retumbaba en los vidrios del carro, y cada tanto
Se oían las risas fuertes de los hombres que estaban adentro. El tiempo pasaba lento, bien lento. Cada minuto se sentía como una hora. Yo nomás miraba hacia la entrada de la cantina, con la cámara lista en mis manos, esperando. Mis pensamientos iban y venían. Me acordaba de cuando Elena y Javier se hicieron novios. Él parecía un buen muchacho, trabajador, siempre muy respetuoso conmigo. Me decía suegra, con una sonrisa que ahora sabía que era pura falsedad. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo no me di cuenta del monstruo que tenía metido en la familia? La rabia me volvía a quemar por dentro, pero la empujaba hacia abajo. La convertía en una paciencia fría, calculadora. Sabía que no podía dejarme llevar por el coraje. Tenía que tener la cabeza fría para poder juntar las pruebas que necesitaba. Como a las 8 de la noche, vi las luces de una camioneta plateada, de esas caras y ostentosas, doblando la esquina. Era la camioneta de Javier. La reconocí de volada. Sus faros barrieron el callejón, y por un segundo me dio miedo que me viera, pero pasaron de largo. Estacionó a unos metros de la cantina. El corazón se me aceleró, pero me mantuve, quieta, tranquila. Encendí la cámara y la apunté hacia allá. Lista. Unos minutos después, una mujer salió de la esquina de la calle de Santiago Tapia. Llevaba un vestido rojo, tan ajustado que parecía que se le iba a reventar, y unos tacones altísimos. Tenía los labios pintados de un color chillón y un cigarro en la mano. Caminaba moviendo las caderas, con una seguridad que se veía a leguas que era puro teatro. La reconocí en ese mismo instante, por la descripción que me había dado Elena. Era Karina Solís, la amante de Javier. La mujer que se había burlado de mi hija en su propia cara. Javier apagó el motor de su camioneta, se bajó y le abrió la puerta a Karina, rodeándola con el brazo por la cintura, como si fuera de su propiedad. Al verlo hacer eso, sentí que la sangre me hervía de nuevo. Él, el que se había sentado a mi mesa a comer mi sopa, el que me había llamado suegra con su boca mentirosa, ahora abrazaba a otra mujer mientras mi hija estaba en una cama, con el cuerpo lleno de moretones y el alma rota. Empecé a disparar la cámara, una foto tras otra, sin parar. El sonido del clic era casi silencioso, pero para mí era como el sonido de una venganza que apenas empezaba. La luz roja del letrero de la cantina les iluminaba las caras bien clarito. Cada foto era como una espina que se me clavaba, pero también era una pieza más en el rompecabezas que estaba armando para desenmascarar a ese infeliz. Entraron a la cantina riéndose, abrazados. Esperé un rato, más, pensando qué hacer. No podía quedarme ahí toda la noche. Decidí seguirlos. Arranqué el bochito y los seguí a una distancia segura. No fueron muy lejos. Se metieron a un pequeño hotel de paso que estaba en la salida a Pátzcuaro. Uno de esos con un letrero de luz roja que parpadeaba y decía, motel. No me acerqué demasiado. No quería arriesgarme. Nomás me quedé del otro lado de la calle y tomé un par de fotos más de ellos entrando al vestíbulo, agarrados de la mano. Luego, rodeé hasta el estacionamiento y le tomé una foto a la placa de la camioneta de Javier, asegurándome de que en la misma foto saliera un reloj digital de un anuncio cercano que mostraba la hora. Cada foto que tomaba era como una bala, y yo sabía que en esa pequeña tarjeta de memoria tenía las balas que lo iban a dejar sin escapatoria, sin mentiras que contar. Con el corazón latiendo a 1000 por hora me regresé a mi casa. Sentía una mezcla de triunfo y de un asco profundo. Apenas llegué a mi casa, cerré la puerta con el pasador y me recargué en ella, tratando de calmar la respiración. El corazón todavía me latía fuerte, como un tambor. Abrí mi vieja laptop, la que usaba para mis reportes de la fábrica, y pasé todas las fotos de la cámara a una carpeta especial, una que escondí bien, y le puse una contraseña que solo yo sabía. Viendo las imágenes en la pantalla, sentí una mezcla de asco y de una fría satisfacción. Ahí estaban,
Javier y Karina, riéndose, abrazándose, sin saber que yo los estaba mirando, documentando cada paso de su traición. Le llamé de inmediato al licenciado Vargas, aunque ya era tarde. Una determinación que no pude ocultar se me notaba en la voz. Licenciado, ya tengo las fotos de su infidelidad. Se les ve la cara clarita, se ve la placa de la camioneta y hasta la hora en que entraron a un motel. Del otro lado de la línea, la voz del licenciado sonaba firme, como siempre. Excelente, Marta. Guárdalas bien. Que no se entere por nada del mundo que las tienes. Serán nuestra carta fuerte. Asentí, aunque él no podía verme. Sentí un pequeño alivio al saber que estaba un paso más cerca de hacer justicia para mi hija. Colgué el teléfono y me quedé viendo las fotos un rato más. Eran la prueba de la mentira, de la humillación que había sufrido Elena. Justo en ese momento, mi celular vibró. Era un número que no conocía, pero en cuanto vi que era el nuevo chip que le había puesto a Elena, contesté de volada. La voz de mi hija se oía angustiada, llena de pánico. Mamá, Javier le acaba de llamar a una amiga mía, a Sofía, para preguntarle dónde estoy. Como ella le dijo que no sabía, la amenazó también a ella. Le dijo que se cuidara. Tengo mucho miedo. Mamá, va a empezar a buscarme. Al oír a mi hija así, sentí que el corazón se me encogía en el pecho. Elena, aunque ya no estaba con él, seguía atormentada por sus amenazas, seguía viviendo en la cárcel de su miedo. Traté de calmarla, de que mi voz sonara segura. Tú tranquila, mi hija. Quédate en mi Nomacinta, casa de Doña Lupe. Ahí estás segura. Yo lo tengo vigilado. No se te va a acercar. Pero por dentro, yo sabía que tenía que actuar más rápido, antes de que ese hombre encontrara la manera de volver a lastimar a Elena o a alguien más. No podía permitir que su maldad se extendiera. Colgué con Elena y, sin perder un segundo, me comuniqué con el comandante Suárez, un viejo amigo de mis tiempos en el ejército, que ahora era una pieza importante en la comandancia de Morelia. Le presenté todas las pruebas que había juntado. El video de la cámara de Doña Lupe, el historial médico de Elena que me dio el doctor Sandoval y las fotos de la infidelidad que acababa de tomar. Necesito que mandes una patrulla a vigilar el barrio, Suárez, sobre todo la casa de mi vecina, en la colonia Vasco de Quiroga. Le dije con una voz dura, la voz de sargento que no aceptaba un no por respuesta. Suárez, que me conocía bien, aceptó sin dudarlo, pero no sin antes darme una advertencia. Marta, lo que estás haciendo es muy peligroso. Ese tipo, Méndez, tiene sus conectes, pero si tienes las pruebas que dices, estoy seguro de que le vas a ganar. Nomás cuídate mucho. Le di las gracias, y por si algo me pasaba, le entregué una copia de las fotos de la infidelidad en una memoria USB. Él la guardó en el cajón de su escritorio. Esa noche no pude pegar un ojo. Me quedé sentada en la mesa del comedor, organizando todos los papeles, todos los datos, en expedientes separados. Pruebas de las lesiones, el video de la cámara, las fotos de la infidelidad. Cada expediente era como un ladrillo más en el muro que estaba construyendo, un paso más para sacar a la luz la verdadera cara de Javier. Pero en mi corazón no podía quitarme el dolor. Alguna vez lo había visto casi como a un hijo. Había creído que iba a proteger a mi Elena, que la iba a hacer feliz. Y ahora no solo la había traicionado, sino que se había atrevido a levantarle la mano, a amenazarla, a humillarla. Todo por otra mujer. Ese dolor era como un corte profundo, que me ardía cada vez que me acordaba de los moretones en el cuerpo de mi hija. A la mañana siguiente, llevé a Elena con la licenciada Fuentes, una psicóloga que el licenciado Vargas nos había recomendado. Me dijo que era muy buena, que ayudaba a mujeres que habían pasado por cosas feas. Elena necesitaba ayuda, no nomás para que le sanaran los golpes, sino para que se le curara el miedo que traía clavado en el alma. Me quedé en la salita de espera, con el corazón hecho un nudo. Ver a mi hija entrar a ese consultorio,
caminando despacito, con los hombros caídos y la mirada en el suelo. Fue como si me pusieran una piedra encima del pecho. Yo, que siempre me creí una madre fuerte, una mujer dura que nada la doblaba, no había podido protegerla del hombre en el que confié. Ese dolor, ese sentimiento de culpa, era como un corte profundo que me ardía cada vez que me acordaba de la cara de Elena llena de moretones esa noche en mi puerta. Estaba sentada ahí, viendo una revista sin leerla, cuando mi teléfono vibró en mi bolsa. Era un número que no conocía. Contesté con desconfianza. ¿Bueno? La voz del otro lado era de un hombre. Sonaba apurada y bajita. «Señora Marta, habla Miguelito, del Registro Público de la Propiedad. Usted no me conoce, pero yo a usted sí. No es bueno hablar mucho por teléfono, pero acabo de ver su nombre y el de su hija en un expediente de traspaso de un terreno. Hay algo que no me cuadra. Si tiene tiempo, debería darse una vuelta por acá». Fruncí el ceño, sin entender de qué me estaba hablando. Elena y yo no habíamos hecho ningún trámite de traspaso de nada. Pero un mal presentimiento, una cosa fea que se me instaló en la boca del estómago, me hizo levantarme de inmediato. Le dije a la secretaria de la psicóloga que volvería por Elena más tarde y salí casi corriendo. El registro público está en la avenida Lázaro Cárdenas, no muy lejos de ahí. Cuando llegué, busqué a Miguelito. Era un muchacho joven, de lentes, que me hizo una seña para que entrara a su pequeña oficina, llena de papeles y archiveros. Abrió un expediente y me lo puso enfrente, con la cara toda preocupada. «Aquí hay algo raro, señora. Este terreno fue transferido a nombre de una tal Karina Solís la semana pasada, pero como usted nunca llamó para confirmar ni nada, se me hizo muy extraño». Me quedé helada. Sentí que la sangre se me iba a los pies. «No puede ser», exclamé, con la voz entrecortada. «Elena y yo nunca hemos firmado nada para vender el terreno de Pátzcuaro». Miguelito negó con la cabeza y me acercó más el expediente. «Las firmas están aquí, con su nombre y el de su hija, y el trámite, pues, ya está archivado». Tomé el papel con las manos temblorosas. Vi unas firmas torcidas, que no se parecían en nada a las nuestras. Un coraje frío me empezó a subir por todo el cuerpo. Le pregunté de inmediato quién había sido la persona que vino a entregar esos papeles. Miguelito bajó la voz todavía más. «El empleado que lo recibió me dijo que fue su yerno, Javier. Dijo que usted le había encargado el trámite porque andaba muy ocupada». Al oír eso, sentí que la cabeza me iba a estallar. Javier no solo había golpeado a Elena, no solo la había engañado y humillado, sino que se había atrevido a falsificar nuestras firmas para robarse el terreno, la herencia de mi padre, lo que mi familia había cuidado por generaciones. Traté de mantener la calma y le pedí a Miguelito una fotocopia de todo el expediente. Él suspiró. Seguramente alguien de aquí adentro le ayudó con el trámite, porque lo sacaron muy rápido. Antes de irme, me susurró: «Señora Marta, esto es peligroso. Tenga mucho cuidado. Y que no sepa en la oficina que yo le dije algo, por favor». Asentí con la cabeza. Le di las gracias y le prometí que no diría su nombre. Pero por dentro sentía que estaba caminando sobre vidrios rotos. Javier no era solo un hombre violento. Era un ratero, un manipulador dispuesto a todo con tal de salirse con la suya. Por la tarde, pasé a recoger a Elena de su terapia. Se veía cansada, con los ojos hinchados de seguro de tanto llorar, pero su mirada ya no era de pánico total. Se veía un poquito más tranquila. La llevé directamente a la oficina del licenciado Vargas, con la fotocopia de los papeles, falsos en mi bolsa. Jaime los revisó con mucho cuidado, golpeando la mesa con las puntas de sus dedos, como hacía siempre que estaba pensando. Luego, levantó la vista y dijo con una firmeza que me dio un poco de calma: «Este es el tiro de gracia, Marta. Ahora también tenemos pruebas de fraude. Esto es más que suficiente para que ese tipo no tenga escapatoria». Elena, que estaba sentada a mi lado, escuchaba todo en silencio,
pero al oír lo del fraude, sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. «Mamá, ¿se atrevió a falsificar nuestras firmas para robarse el terreno del abuelo?», dijo con Sintosen, la voz temblorosa, una mezcla de dolor y de coraje. Le tomé la mano y se la apreté fuerte, tratando de darle un poco de la fuerza que a mí misma me estaba costando mantener. Pero yo también luchaba contra mi propio dolor. Ese terreno no era solo un pedazo de tierra en Pátzcuaro. Era un recuerdo. Era el sudor de mi padre. Era algo que nuestra familia había cuidado por generaciones. Y Javier se había atrevido a pisotearlo todo, a querer robárselo nomás por su ambición y su traición. Esa noche me reuní otra vez con el comandante Suárez en un café discreto del centro. Le entregué la copia de Los papeles falsos. Él los miró, moviendo la cabeza con desaprobación. «Tus pruebas son muy sólidas, Marta. Te aseguro que este tipo no se va a escapar de la justicia». Le di las gracias, pero seguía con un peso muy grande en el corazón. Al llegar a mi casa, guardé todos los documentos, las fotos, los videos y ahora los papeles del fraude, bajo llave en la pequeña caja fuerte que tengo en mi recámara. El reloj marcaba casi la medianoche, pero no tenía ni una pizca de sueño. Me quedé sentada en la oscuridad de la sala, pensando en Javier, en todo el daño que le había hecho a Elena, a nuestra familia. Ese dolor, como un fuego lento, me quemaba por dentro, pero al mismo tiempo me impulsaba. Me daba más fuerza para seguir. Sabía que había llegado el momento de enfrentarlo cara a cara. Ya no había otra opción. Ya no podía seguir juntando pruebas en la sombra. Tenía que verlo. Tenía que decirle en su cara que yo lo sabía todo. El sábado por la mañana, dejé a Elena en casa de doña Lupe. Era el lugar más seguro para ella en ese momento. El comandante Suárez había cumplido su palabra y había puesto a un policía a vigilar la calle de manera discreta. Yo sabía que estaría protegida, pero aún así, mi corazón de madre no estaba tranquilo. Me puse ropa de civil, una chamarra vieja y unos pantalones de mezclilla, pero escondí en mi bolsa un expediente con todas las pruebas que había preparado con tanto cuidado. Las fotos de los golpes de Elena, el video de la cámara de doña Lupe, el informe del hospital y, encima de todo, la fotocopia de los papeles falsos del terreno. Conduje mi bochito hasta el taller mecánico de Javier, Taller El Güero, el lugar donde hacía sus negocios y donde se sentía el rey del pueblo. Estaba en una zona más industrial de Morelia, llena de bodegas y ruido. Cada vuelta que daban las llantas me recordaba que este no era un simple viaje, sino una confrontación que ya no podía esperar más. El taller estaba abierto. Un olor a aceite de máquina quemado y a cigarro me pegó en la cara en cuanto entré. 2 de los chalanes de Javier estaban acomodando unas llantas en unos estantes y me miraron de reojo. Uno de ellos, un tipo flaco y con cara de pocos amigos, sonrió con burla. «Miren», llegó la suegra. Los ignoré por completo y caminé directo hacia la oficinita del fondo, donde Javier estaba sentado, contando un fajo de billetes sobre un escritorio de metal todo sucio. Javier levantó la cabeza cuando me oyó entrar a su oficina. Esbozó una sonrisa falsa, de esas que no le llegaban a los ojos. «¿Qué pasó, suegra? La jefa de seguridad anda tan desocupada que tiene tiempo de visitar al yerno», dijo, con la voz cargada de un sarcasmo que me revolvió el estómago. No le hice caso. No había ido hasta ahí para discutir con él ni para platicar de nada. Puse el expediente que traía en mi bolsa sobre su escritorio, justo encima de sus fajos de billetes. Cada página era como una cachetada. Las fotos de los moretones de Elena, tan claras que no dejaban lugar a dudas. El video de la cámara de doña Lupe, con el llanto de mi hija en la madrugada. El informe del hospital, detallando cada una de sus lesiones. Y al final, la fotocopia de los papeles falsos, con las firmas torcidas que se había atrevido a poner en nuestro nombre. Javier les echó un vistazo por encima. Su cara cambió por un segundo. Vi un destello de sorpresa, o quizás de miedo, pero rápido lo escondió y recuperó su aire de confianza,
ocultándolo con una sonrisa de puro desprecio. ¿Y qué con estos papelitos? Tengo mejores abogados que usted. No se le olvide. Lo miré fijamente a los ojos y con una voz fría, tan fría como el acero, le dije: No vine a discutir contigo, Javier. Si quieres ver quién tiene la razón, nos vemos en el juzgado. Se levantó de golpe de su silla, tirando algunos billetes al suelo. Su voz sonaba contenida, como si le hubiera tocado el orgullo en lo más profundo. ¿Quién se va a atrever a tocarme? ¿Quién se me va a poner en contra en este pueblo?, dijo, casi gritando. No me moví ni un centímetro. Lo seguí mirando a sus ojos arrogantes. Yo. No creas que todo el mundo te tiene miedo, Javier. Los dos chalanes que estaban afuera oyeron el grito e intentaron acercarse a la oficina, con cara de querer problemas. Sin pensarlo, puse la mano en el bolsillo de mi chamarra, dejando que se viera un poco mi vieja placa de sargento del ejército, que a veces cargaba por costumbre. Se detuvieron en seco, con la mirada evasiva, y se hicieron para atrás. Javier se puso rojo de coraje. Golpeó el escritorio con el puño, haciendo que todo temblara. Su hija es una débil. Merecía que la educaran. Y usted no crea que esa plaquita la va a salvar para siempre. Al oír eso, al oír que se atrevía a decir que Elena, mi hija, a la que yo quería más que a mi propia vida, merecía que la educaran, sentí que la sangre me hervía. Se atrevía a justificar los moretones, las noches de miedo, el dolor que le había causado. Quise gritarle 1000 cosas, quise abalanzarme sobre él y agarrarlo del cuello, pero me contuve. Respiré hondo. No iba a rebajarme a su nivel. No le respondí. Solo recogí el expediente en silencio, lo guardé de nuevo en mi bolsa y me di la vuelta para salir de esa oficina que apestaba a grasa y a mentiras. Antes de cruzar la puerta, me giré y le dije con toda la firmeza que pude juntar, para que le quedara bien claro. A partir de ahora las reglas del juego cambiaron. No eres tú quien va a educar a nadie. Es la ley la que te va a educar a ti. Javier me gritó a mis espaldas, con la voz llena de veneno. Si sales por esa puerta dejas de ser mi suegra, y entonces no te quejes si me pongo cabrón. Me detuve en el umbral. Lo miré una última vez, sin una pizca de miedo en los ojos. Pues considera que desde este momento ya no eres el esposo de mi hija. Salí a la calle, donde el viento levantaba el polvo del camino de tierra. Me subí al bochito, y antes de arrancar, le llamé de inmediato al licenciado Vargas. Llegó la hora, hay que presentar la demanda ya. Ramiro respondió con su voz calmada, pero cautelosa. De acuerdo, Marta, pero prepárate, porque va a contraatacar con todo lo que tenga. Asentí, aunque él no podía verme, con el corazón frío como un pedazo de hielo. Sabía que esta guerra no sería fácil, pero estaba lista para pelearla hasta el final. Unos días después de mi enfrentamiento con Javier en su taller, los rumores empezaron a correr por el barrio como fuego en pasto seco. Temprano por la mañana fui al mercado que se pone cerca de la Plaza del Carmen a comprar unas verduras, tratando de actuar como si nada, pero los murmullos me llegaban a los oídos como piquetes de avispa. 2 señoras del puesto de la esquina cuchicheaban entre ellas. Esa Elena de seguro se lo buscó. Dicen que le contestaba mucho al marido, por eso le pegaron. Pasé junto a ellas y se callaron de golpe, pero sentí sus miradas clavadas en mi espalda, como si yo fuera la culpable de todo, la que andaba causando problemas. En el cafecito de al lado, un señor ya grande, de los que se la pasan ahí todas las mañanas, le daba un sorbo a su café y negaba con la cabeza. La Marta ahora está usando sus influencias del ejército para fregar a su yerno. Se quiere quedar con todo. Al oír eso, sentí como si me clavaran un puñal en el pecho. Esa gente, la misma que me saludaba todas las mañanas, la que le sonreía a Elena cuando era una niña y corría por estas calles, ahora se creía tan fácil las mentiras de Javier. Agaché la cabeza
y apuré el paso, intentando que no vieran que se me estaban llenando los ojos de lágrimas. Al mediodía, el licenciado Vargas me llamó a su oficina. Puso un fajo de papeles sobre su escritorio y me dijo con la voz muy grave: Javier acaba de contratar al licenciado Ocampo, un abogado de la Ciudad de México, de esos picudos. Ya presentó una contrademanda. Dice que Elena inventó todo para extorsionarlo y que tú estás abusando de tu autoridad y tus contactos para perjudicarlo. Tomé la demanda y vi la firma de ese tal Ocampo, con tinta azul, todavía fresca. Las palabras escritas en el papel eran como acusaciones directas contra mi hija y contra mí. Como si nosotras fuéramos las malas, las que intentábamos arruinarle la vida a un hombre decente como Javier. Elena, que estaba sentada a mi lado, se puso pálida como el papel y dijo con la voz temblorosa: «Mamá, me quiere hacer pasar por una mentirosa». Al verla así, sentí que el corazón se me estrujaba. Mi dulce Elena ahora tenía que soportar no solo los moretones en su cuerpo, sino también las calumnias del hombre que alguna vez amó. Le tomé la mano y se la apreté con fuerza, tratando de darle un poco de ánimo. Pero por dentro, yo sentía un dolor que no se puede describir. Había pensado que este pueblo, donde nací y crecí, estaría de nuestro lado, que la gente nos apoyaría. Pero ahora parecía que el mundo entero nos estaba dando la espalda. Por la tarde, llevé a Elena de vuelta a casa de doña Lupe. Al pasar por un callejón, vi a los dos chalanes de Javier parados, fumando, mirándonos fijamente. Uno de ellos, el flaco burlón, levantó la barbilla y dijo con sarcasmo: «Con cuidado, doñita. Aquí la gente le cree más a Javier que a usted». No le contesté. Solo apreté más fuerte la mano de Elena y la metí rápido a la casa. Pero esas palabras fueron como piedras que me lanzaron al corazón, haciéndome sentir más sola que nunca. Le llamé de inmediato al comandante Suárez para informarle de la amenaza. Me prometió que iba a reforzar las patrullas por la noche, pero su voz también sonaba preocupada. «Marta, ten cuidado. Ese tipo está intentando todo para darle la vuelta a la situación. Está moviendo sus influencias». Asentí y le di las gracias, pero por dentro sabía que estaba caminando por un sendero muy peligroso. Esa noche fui a la tiendita de la esquina a comprar un poco de leche. La dueña, una señora que conozco desde hace años, me llevó a un rincón y me susurró: «Marta, ten mucho cuidado. La gente anda diciendo por todos lados que tú inventaste todo para quitarle el taller a tu yerno». Al oír eso, sentí un frío que me recorrió todo el cuerpo. La gente que había sido mi vecina, con la que había compartido fiestas y tristezas, ahora creía que yo era una aprovechada. Le di las gracias, intenté sonreír, pero al salir de la tienda, sentí que el mundo se me venía encima. Al llegar a mi casa, encontré un sobre sin nombre metido por debajo de la puerta. Adentro había una nota con letra garabateada, fea: «Cállate la boca o te quedas sin tu hija». Tomé el papel. Mis manos temblaban, pero no era de miedo. Estaba furiosa. Furiosa porque Javier se atrevía a amenazar a mi hija. Furiosa porque la gente a mi alrededor se dejaba manipular tan fácilmente. Guardé la nota con cuidado en el expediente de pruebas, sabiendo que sería una pieza más para desenmascararlo. Muy noche, me reuní de urgencia con el licenciado Vargas en su oficina. Le enseñé la nota de amenaza. Él asintió levemente. «Bien. Mientras más sucio juegue, más se enreda él, solo. Pero la opinión pública está de su lado. Necesitamos dar un golpe fuerte, uno que cambie las cosas, y la única que puede hacer eso es Karina». Al oír a Jaime mencionar a Karina, la amante de Javier, sentí que una pequeña luz de esperanza se encendía en medio de toda esta oscuridad. Ella podría ser la clave para darle la vuelta a todo, pero al mismo tiempo sabía que traerla a nuestro lado no iba a ser nada fácil.
Al día siguiente de mi plática con el licenciado Vargas, me enteré por un conocido que Karina, la amante de Javier, solía frecuentar una pequeña cantina al final de la calle Hidalgo, un lugar un poco oscuro y de mala fama. Supe en ese momento que esa era mi oportunidad, mi única oportunidad para cambiar el rumbo del juego, para darle la vuelta a la partida que Javier creía que ya tenía ganada. Por la noche, me puse una chamarra ancha y una gorra, tratando de pasar desapercibida. Entré al lugar. La música ranchera sonaba a todo volumen, de esa que habla de puras penas y traiciones. El humo del cigarro flotaba en el aire y se mezclaba con el olor a cerveza y a tequila barato. Escogí una mesa en un rincón oscuro, desde donde podía ver la puerta sin que me vieran mucho. Me senté, y no le quité los ojos de encima a la entrada. No quería que nadie de la gente de Javier me reconociera antes de que yo pudiera hablar con Karina. Como a las 10 de la noche, apareció ella. Llevaba un vestido corto y ajustado, los labios pintados de un rojo intenso, y un vaso, y con alguna bebida en la mano. Caminaba con una seguridad que a mí me pareció forzada, como si estuviera actuando para que todos la vieran. La miré y sentí una mezcla de rabia y de lástima. Esta era la mujer que había ayudado a que mi hija sufriera, la que se había burlado de su dolor. Pero al mismo tiempo, sabía que ella también era solo una pieza más en el juego sucio de Javier. Respiré hondo, junté todo el valor que tenía, me levanté y me senté en la silla de enfrente de ella, sin pedirle permiso. Karina levantó una ceja, con la voz a la defensiva. ¿Y usted quién es o qué quiere? No le contesté de volada. Solo puse un sobre en la mesa, en silencio. Adentro había una copia de los papeles falsos del terreno de Pátzcuaro, esos que Javier había tramado, junto con un estado de cuenta bancario de ella que había conseguido por mis contactos. Estaba lleno de deudas, con el riesgo de un embargo ya muy cerca. La miré a los ojos y le dije cortante: «Soy la suegra de Javier. Si sigues de su lado, te vas a hundir con él. Pero si cooperas conmigo, te salvas». Karina soltó una risita burlona, pero la sonrisa se le borró de la cara en cuanto abrió el sobre y vio los papeles. Se puso pálida como un fantasma. Su mirada se perdió al ver la firma falsa en el traspaso del terreno y las cifras en rojo de todas sus deudas. Continué, con la voz fría pero firme. El comandante de la policía ya sabe todo esto. En cuanto empiece el juicio, te van a llamar a declarar por el fraude. Y hasta podrías terminar en la cárcel. ¿Eso es lo que quieres? Karina se quedó callada un buen rato. La mano con la que sostenía su vaso le temblaba. Se bebió el trago de un solo golpe, como para darse valor, y luego dijo con la voz temblorosa: «Javier me prometió que me daría una parte del terreno. Me dijo que todo saldría bien, que yo iba a tener dinero, que me iba a sacar de mis problemas. Pero ahora entiendo. Solo me usó». Al oírla, sentí un poco de lástima. Karina, aunque se había equivocado, era otra víctima de la manipulación de Javier. Pero no dejé que mis emociones me ganaran. La miré fijamente y le dije: «Tienes una última oportunidad de salir limpia de todo esto. Declara la verdad en el juicio. Di todo lo que sabes. Yo tomaré eso en cuenta para que la ley no sea tan dura contigo». Justo en ese momento, la puerta de la cantina se abrió de golpe y entraron los Siamps, 2 chalanes de Javier, los mismos que me habían querido intimidar en el taller. Miraron a su alrededor y sus ojos se clavaron en mí, sentada con Karina. Se acercaron a nuestra mesa con cara de pocos amigos. Sin dudarlo, saqué mi vieja placa de sargento del ejército del bolsillo de mi chamarra y la puse sobre la mesa. «¿Quieren intentarlo? Adelante», les dije, con la voz más dura que pude. La luz tenue del lugar brilló sobre el metal de la placa y los 2 tipos se detuvieron en seco. Se miraron entre ellos y retrocedieron lentamente hacia la puerta, con la mirada todavía llena de odio. Karina,
Respiraba agitada, pálida como el papel, agarrándose a la orilla de la mesa. La miré y le dije con voz grave, pero decidida: «Ya ves, Javier no puede protegerte. Solo te va a arrastrar con él al fondo del pozo». Karina se mordió el labio. Sus ojos se debatían entre el miedo y la determinación. Finalmente, asintió con la cabeza. «Está bien, voy a declarar. Pero tiene que prometerme que estaré a salvo. Javier es capaz de cualquier cosa». No le prometí mucho, solo asentí. «Si haces lo correcto, haré todo lo que pueda para protegerte». En cuanto salí de ahí, le llamé al comandante Suárez. Le conté la situación y le pedí que me ayudara a conseguir un departamento seguro en las afueras de la ciudad, para que Karina se escondiera hasta el día del juicio. Al caminar por la calle fría y oscura de regreso a mi coche, el viento me hizo temblar, pero por dentro sentí un gran alivio. Sabía que la batalla había cambiado de rumbo. Javier acababa de perder a su pieza más importante. La mañana del juicio me desperté a las 5, cuando el cielo de Morelia todavía estaba oscuro y pintado de un color gris. Fui a la cocina y preparé un caldito de pollo ligero, sin mucha grasa. El aroma suave del cilantro y la cebolla pareció querer calmar un poco la tensión que se sentía en toda la casa. Le llevé la charola a la cama donde Elena aún dormía. Verla ahí, con la carita todavía un poco hinchada y los labios secos, me apretó el corazón como siempre. La desperté con cuidado, susurrándole al oído: «Come algo, mija, para que tengas fuerzas hoy». Elena abrió los ojos con la mirada cansada, pero asintió con la cabeza y se sentó lentamente en la cama. Le ayudé a ponerse un vestido largo de color azul claro, un color que le daba un poco de vida a su rostro pálido, y le puse una mascada delgada en el cuello para tapar un moretón que todavía se le notaba un poco. Le arreglé el cabello con un cepillo y le dije en voz baja: «Ya no tienes por qué agachar la cabeza, Elena. Hoy vamos a caminar con la frente en alto». Mi hija me miró con los ojos llorosos, pero no dijo nada. Solo me tomó la mano, con fuerza, como si fuera la única forma que tenía de sentirse segura en ese momento. Afuera de la casa, el comandante Suárez ya nos esperaba con una patrulla. Me saludó con un gesto de cabeza. Su mirada era seria, pero sentí que también era cálida. «Organicé una escolta, Marta. Hoy todo va a salir bien», me dijo. Le di las gracias, sintiendo un poquito de alivio al saber que no estábamos completamente solas en esto. De camino al juzgado, que está en el centro, vi a la gente del pueblo reunida en la plaza, cuchicheando. Algunos nos miraban con curiosidad, otros asentían levemente con la cabeza, como dándonos su apoyo. Pero también había quienes negaban, con desconfianza en la cara. Los rumores que Javier había esparcido seguían flotando en el aire como un veneno. Y yo sabía que la batalla de hoy no era solo contra él, sino por recuperar la verdad y la dignidad de mi hija. Al llegar a la entrada del Palacio de Justicia, vi a Javier. Estaba de pie, con un traje impecable que se veía caro, la cara roja de coraje y la mirada afilada como un cuchillo. A su lado, su abogado, el licenciado Ocampo, parecía tranquilo, pero yo sabía que por dentro estaba tenso. Karina también estaba ahí, parada lejos de Javier, con los brazos cruzados y la mirada perdida en el suelo. Al verla, me acordé de la noche en la cantina, cuando la convencí de cambiar de bando, y sentí una chispita de esperanza. Pero sabía que el día de hoy no sería nada fácil. Tomé la mano de Elena y la guié hacia la sala del juicio. Adentro, el lugar estaba lleno. Las viejas bancas de madera rechinaban mientras la gente se acomodaba. Vi a doña Lupe en la última fila. Me saludó con la cabeza para darme ánimos, como diciendo que siempre estaría ahí, apoyándonos. El juez Magaña entró, y toda la sala se puso de pie. El aire se sentía denso, pesado. Solo se oía el zumbido de un ventilador de techo, que sonaba como el latido del corazón de toda la sala. El licenciado Vargas comenzó. Su voz era grave y segura,
Llenaba todo el lugar. Presentó el caso, y una por una, cada prueba fue expuesta ante el tribunal. Las fotos de las heridas de Elena. El informe del doctor Sandoval, detallando las lesiones. El video de la cámara de doña Lupe, que grabó el llanto de mi hija en la madrugada. Y la copia de los papeles falsos del terreno de Pátzcuaro que Miguelito, el muchacho del registro, nos había proporcionado. Cuando el licenciado Vargas proyectó el video en una pantalla grande que pusieron en la sala, los golpes desesperados de Elena en mi puerta y sus sollozos débiles llenaron el silencio. Oí murmullos entre la gente. Vi a algunas señoras limpiándose los ojos con un pañuelo. Miré a Elena, que estaba a mi lado. Sus manos temblaban sobre su regazo y tenía la cabeza agachada. Le puse una mano en el hombro y se lo apreté suavemente, como para decirle que yo seguía ahí, que siempre iba a estar ahí para ella. El abogado de Javier, el licenciado Ocampo, se levantó para refutar. Su voz era cortante y filosa. Elena Méndez inventó todo para extorsionar a mi cliente, y su madre, Marta Arriaga, abusó de sus contactos para coaccionar y calumniar a un hombre trabajador. Esas palabras fueron como puñales que se me clavaron en el corazón. Quise levantarme de un salto, gritarle en su cara que mentía, que los moretones de mi hija no eran un invento. Pero el licenciado Vargas me hizo una seña con la mirada para que me calmara. Entonces, él presentó los mensajes de amenaza que Javier le había mandado a Elena, que se veían claramente en la pantalla. «Cállate la boca si no quieres, que te vaya peor», decía uno. La sala se quedó en un silencio pesado. Elena agachó más la cabeza. Sus manos temblaban con más fuerza, y supe que estaba recordando todos los meses que vivió con miedo, pisando con cuidado para no hacerlo enojar. Le apreté el hombro otra vez, tratando de pasarle un poco de mi fuerza. Luego fue el turno de Karina. Subió al estrado, temblando, con la mirada vacilante, sin atreverse a ver a Javier. Javier me prometió que me daría una parte del terreno, dijo con la voz temblorosa, pero clara. Me presionó para aceptar los papeles del traspaso, diciendo que todo estaba arreglado, pero la verdad es que él falsificó la firma de su esposa y de su suegra para robarles el terreno. Javier se levantó de un salto, gritando como un loco: «Mentirosa, me traicionaste». Los guardias del tribunal tuvieron que agarrarlo y obligarlo a sentarse, mientras el juez, Magaña, decía con una voz de trueno: «Orden en la sala o lo saco de aquí». Karina agachó la cabeza, pero siguió declarando. Cada palabra que decía era como un martillazo que iba destrozando una por una todas las mentiras de Javier. Al verla, sentí un poco de alivio, pero no pude evitar el dolor que sentía en mi corazón. Karina había sido parte del sufrimiento de Elena, pero ahora, al menos, había elegido estar del lado de la verdad. Cuando fue mi turno de pasar al estrado, subí y juré decir la verdad. Miré directamente a la gente que llenaba la sala, a mis vecinos, a los que habían dudado, y con la voz firme les dije: «Soy una exsargento del ejército, sí, pero hoy estoy aquí como madre, y no voy a permitir que nadie, ni siquiera el hombre que se casó con mi hija, la destruya y se burle de la ley como si nada». Señalé a Javier con el dedo, sin una pizca de miedo en mi mirada. «Ese hombre que ven ahí no es un esposo, es un abusador y un mentiroso». La sala entera murmuró. Algunas de las personas que habían creído en las mentiras de Javier se miraban entre ellas, confundidas. Vi la mirada de doña Lupe desde el fondo. Asintió con la cabeza, como diciéndome que había hecho lo correcto. Finalmente, el juez Magaña se puso de pie para leer el veredicto. Su voz era grave y clara, pero yo no oía cada palabra. Mi mente estaba en blanco. Solo supe que todo había terminado cuando dijo que dictaba una orden de protección permanente para Elena, que congelaba todos los bienes de Javier, que anulaba el traspaso del terreno
y que enviaba el caso al Ministerio Público para que lo investigaran por los delitos de fraude, usura y violencia familiar. Un estruendo de murmullos llenó la sala. Javier se desplomó en su silla, con la cara pálida como la cera, como si toda su arrogancia se le hubiera esfumado de golpe. Su abogado se quedó en silencio, quitándose los lentes para limpiarse el sudor de la frente. Tomé la mano de Elena y la saqué de ahí. El sol del mediodía brillaba con fuerza en las escaleras del juzgado, y oía a la gente susurrar a nuestro paso. Marta ganó la justicia. Pero por dentro, yo sabía que esta victoria no borraba las heridas que mi hija había sufrido. Solo esperaba que, a partir de hoy, ella pudiera empezar a encontrar de nuevo su sonrisa, esa que tanto extrañaba. La misma tarde del juicio, mientras el sol caía sobre las torres de la Catedral de Morelia, la policía fue al taller El Güero para arrestar a Javier. La gente del barrio se amontonó en la calle para ver el espectáculo. Algunos le chiflaban, otros le gritaban «abusador» y «ratero» en la cara. Yo no estuve ahí para verlo. Pero a la mañana siguiente, cuando el periódico local publicó una foto de Javier con ropa de reo y las manos esposadas, bajo un titular que decía «dueño de taller arrestado por violencia y fraude», sentí algo muy extraño en el pecho. No era alegría. Era una especie de liberación, como si por fin pudiera respirar hondo. Él, que se había sentado a comer en mi mesa, que me había llamado suegra con su boca mentirosa, ahora estaba pagando por todo el daño que había hecho. Pero esa sensación se fue rápido, y en su lugar quedó la tristeza. Yo había confiado en él. Había pensado que iba a cuidar de mi Elena. El dolor de ser traicionada por alguien que considerabas de tu familia es como un fuego lento, que todavía me quemaba por dentro. Karina desapareció del pueblo a los pocos días. Se rumoreaba que se había ido a Monterrey a buscar trabajo, a empezar de cero. No la culpé. Había sido parte del dolor de Elena, pero, al final, había elegido hacer lo correcto. Los dos chalanes de Javier, los que se sentían muy machitos, también fueron arrestados por amenazar testigos. De repente, el barrio se sintió más tranquilo. Ya no había miradas de odio, ni amenazas silenciosas en los callejones. Pero yo sabía que las heridas que Javier había dejado en mi hija y en mí no iban a desaparecer tan fácil. Elena se mudó a vivir conmigo de forma permanente. Los primeros días apenas podía dormir. Se despertaba sobresaltada cada noche, sudando, a veces gritando, «Mamá, ahí viene». En esos momentos, yo me sentaba a su lado en la cama, le tomaba la mano y le susurraba, «No pasa nada, mija, ya estás a salvo aquí conmigo». Pero al ver a mi Elena así, me veía a mí misma muchos años atrás, cuando yo también guardé silencio ante mi propio dolor. La seguí llevando con la licenciada Fuentes, la psicóloga. Cada semana, sin falta, la psicóloga escuchaba a Elena con paciencia, ayudándola a enfrentar sus pesadillas y sus miedos, paso a pasito. Después de unas semanas, empecé a notar un cambio. Elena ya no se tapaba la cara al salir a la calle, ya no agachaba la cabeza al pasar por el mercado. Una tarde, la encontré en la cocina preparando unas enchiladas y, mientras doblaba las tortillas, la oí cantar en voz baja. Esa cancioncita, tan suave como el viento, hizo que se me llenaran los ojos de lágrimas. Hacía tanto tiempo que no escuchaba cantar a mi hija. Era como si el sol, después de una tormenta muy larga, estuviera volviendo a entrar a nuestra casa. El pueblo también empezó a cambiar su actitud. Los vecinos que habían dudado, los que se habían creído los rumores de Javier, ahora me saludaban. Algunos se acercaron a disculparse con voz apenada. «Señora Marta, no sabíamos la verdad». Yo solo asentía, con la cabeza, sin rencor. Doña Lupe vino de visita con una charola de pan dulce y abrazó fuerte a Elena. «Saliste más fuerte que tu madre en sus tiempos», le dijo. Verlas reír juntas me calentó el corazón. Seguí con mi trabajo en la fábrica.
Cada día era un recordatorio de mi deber. Una vez, encontré a una muchacha llorando afuera de la estación de policía, con los ojos rojos, abrazada a su bolsa. Me senté a su lado y le dije con voz suave: «No estás sola. Mi mamá lo vivió, mi hija lo vivió, y yo también». Me quedé callada una vez, pero hoy sé que el silencio solo alimenta al monstruo. La muchacha me miró, y aunque las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas, vi un brillo nuevo en sus ojos. Unos meses después, Elena se sintió lo suficientemente fuerte para volver a trabajar. Consiguió un puesto en una oficina de contadores en el centro. Esa noche llegó tarde. Abrió la puerta, con una sonrisa que le iluminaba toda la cara. «Mamá, me dieron el trabajo». Me levanté y la abracé con todas mis fuerzas, y las dos lloramos. No eran lágrimas de dolor, sino de alegría, de liberación. Ver a mi hija ahí, sonriendo como el sol, me hizo recordar a la niña que corría detrás de mí en el patio gritando: «¡Mamá, mírame!». Sabía que las heridas en su corazón seguían ahí, pero estaba aprendiendo a seguir adelante. Esa noche me senté en el porche. El viento soplaba fresco. Recordé la noche en que Elena se derrumbó en mi puerta. Recordé los meses de lucha, las noches sin dormir, los momentos en que pensé que no podría. Pero luego miré la sonrisa de mi hija de hoy y pensé: la justicia a veces tarda, pero cuando llega, te puede devolver el aliento, la risa y hasta el futuro. Le di un sorbo a mi café, ya frío, pero sentí una paz en mi corazón que no había sentido en mucho tiempo. Mi Elena había vuelto, y yo, aunque cargaba con las cicatrices del pasado, había encontrado una razón para seguir luchando, no solo por mi hija, sino por todas las que necesitan que alguien se levante por ellas. Esta historia que contamos es ficticia, pero está basada en hechos reales. Cambiamos los nombres y lugares para proteger a los involucrados. Lo contamos con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar. Si fueras tú en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo que el valor nos lleva a días mejores.